El mito de la brecha de los 30 millones de palabras. Poco a poco hemos descubierto que no se trata tanto de aprender palabras para habitar el mundo, sino de dialogar con ellas, aunque no sean 30 millones. Desde hace décadas, los expertos en desarrollo infantil han subrayado la trascendencia del lenguaje hablado en los primeros años de vida. Hablar con los niños no es un simple intercambio de palabras, es, en cierto modo, una siembra de mundos posibles, un acto fundacional donde se modela la arquitectura misma del pensamiento. Uno de los hitos en esta línea de investigación fue el célebre estudio realizado en 1995 por los psicólogos Betty Hart y Todd Risley, quienes dieron forma empírica a una sospecha inquietante. Estimaron que, al ingresar al sistema escolar, los niños provenientes de hogares acomodados habían escuchado hasta 30 millones de palabras más que aquellos criados en contextos de pobreza. No era una diferencia menor, sino una auténtica brecha semántica, un abismo lingüístico con consecuencias cognitivas y emocionales de largo alcance. No cabe duda de que los padres con mayores recursos tienden no solo a hablar más con sus hijos, sino a hacerlo con una riqueza léxica y una complejidad sintáctica considerablemente superiores. La infancia, en este contexto, se asemeja a un jardín lingüístico. Algunos niños crecen rodeados de una flora exuberante de palabras y significados, mientras que otros apenas si sobreviven en un suelo árido, con vocablos escasos como espinas. Y esta diferencia, lejos de ser trivial, perfila ya desde temprano las posibilidades del pensamiento abstracto, la comprensión lectora y hasta la autoestima verbal. Esa certeza íntima de que uno puede decir el mundo y, por tanto, transformarlo o no. Quizá no hacen falta tantas palabras ni tanto dinero. Aunque durante años se ha creído que los niños de familias con mayores ingresos escuchan más palabras y por tanto desarrollan mejor el lenguaje, estudios más recientes han mostrado que no es tan simple. Incluso entre familias con un nivel económico similar, las diferencias en la cantidad y calidad del lenguaje que se usa en casa pueden ser enormes. Algunos hogares están llenos de preguntas, relatos y conversaciones estimulantes, mientras que otros son más escuetos o funcionales. Es cierto que existe cierta correlación entre nivel económico y riqueza verbal, pero no es una relación directa ni uniforme. El famoso dato de la brecha de 30 millones de palabras entre niños ricos y pobres, que surgió del estudio de Hart y Risley, en realidad se basaba en los extremos del espectro socioeconómico y puede desviar la atención de desigualdades más amplias pero igualmente preocupantes. Aún así, se estima que al cumplir 4 años, un niño de familia con pocos recursos ha oído unos 4 millones de palabras menos que uno de clase acomodada. No es una simple diferencia, es una zanja en términos de estímulo verbal. Sin embargo, eso no significa que los niños de entornos humildes no puedan desarrollar bien el lenguaje. Cualquier niño sano se convierte en hablante competente. Los análisis del lenguaje conversacional han demostrado que apenas 1000 palabras representan alrededor del 90% de todo lo que nos decimos unos a otros. Esto significa que si conocemos las 1000 palabras más utilizadas en nuestra comunidad de hablantes, no tendremos problemas para conversar con nuestra familia durante la cena, chismorrear con los vecinos o charlar con compañeros de trabajo. Lo mismo ocurre con la comprensión de lo que sucede en la mayoría de los programas de televisión. Entonces, ¿hace falta más vocabulario y más dinero? Depende. Entornos elitistas,
Donde el tamaño del vocabulario sí entra en juego es cuando se trata de lectura y alfabetización, especialmente en contextos académicos, donde se necesita conocimiento de vocabulario especializado para sobresalir. Además de eso, las formas de hablar en diferentes comunidades de bajos ingresos pueden no coincidir con las formas preferidas de expresarse en un entorno educativo. Por lo tanto, las diferencias en esos registros pueden subestimar el número de palabras que los niños de bajos ingresos realmente saben, porque las medidas de vocabulario generalmente evalúan palabras orientadas a la educación. Un niño puede conocer y usar expresiones ricas dentro de su comunidad, como «me lo curré», «está petado» o «lo pillé al vuelo». Pero esas formas no cuentan en las pruebas escolares de vocabulario, que miden palabras como esforzarse, lleno o comprender rápidamente. El caso del rap es paradigmático. Se trata de un género musical basado precisamente en la habilidad verbal, la fluidez, la metáfora, el doble sentido, el ritmo y la rima. De hecho, estudios lingüísticos han mostrado que algunos raperos manejan un vocabulario más amplio que autores clásicos, superando incluso a Shakespeare en número de palabras distintas usadas por canción. Concretamente, un análisis realizado por el científico de datos Matt Daniels comparó la riqueza léxica de diversos raperos con la de escritores clásicos como Shakespeare o Herman Melville, utilizando una muestra de 35.000 palabras para cada uno. El resultado fue sorprendente. A$AP Rock, un rapero estadounidense conocido por su estilo denso y críptico, empleó 7.392 palabras únicas, superando ampliamente las 5.170 de Shakespeare y las 6.022 de Moby Dick. Esto no implica que su música tenga el mismo valor literario que las obras canónicas, pero sí desmonta el prejuicio de que ciertas comunidades tienen un lenguaje más pobre. Cuando se combina con otros desafíos que afrontan las familias de bajos ingresos, desde la pobreza hasta el racismo sistémico, podemos comenzar a ver por qué se ha descubierto que el tamaño del vocabulario temprano es un buen predictor del desempeño escolar de los niños de bajos ingresos. No es que estos niños no tengan habilidades lingüísticas normales, sino que no tienen el tipo de vocabulario valorado en los entornos educativos. Aún más, las palabras son solo la punta del iceberg, dejando de lado las innumerables construcciones de varias palabras y cómo las combinamos en oraciones. Quizás no sea sorprendente, entonces, que la mayoría de los esfuerzos para aliviar la brecha de palabras hayan fracasado porque han tendido a centrarse casi por completo en aumentar la cantidad de palabras que los niños escuchan. Pero lo que realmente importa es darles a los niños más oportunidades de practicar sus habilidades lingüísticas. Si la solución fuera más palabras, entonces simplemente sentar a los niños frente al televisor o hacer que escuchen audiolibros resolvería el problema. Pero es poco probable que eso funcione. Los niños no son recipientes vacíos que esperan ser llenados de palabras. Lo que necesitan es una conversación interactiva, divertida y atractiva. De hecho, varios estudios recientes con bebés y niños pequeños muestran que es la cantidad de interacciones que tienen los niños lo que predice sus habilidades lingüísticas posteriores, no simplemente la cantidad de palabras que escuchan en el hogar. Diálogo, en vez de palabras. Un estudio pionero realizado por Rachel Romeo, de la Universidad de Harvard, vino a iluminar con singular precisión una verdad que muchos intuían. No basta con hablarle al niño, hay que hablar con él. Romeo y su equipo
utilizaron un pequeño dispositivo de grabación digital, discreto como un botón de camisa, que permitió registrar, durante un fin de semana entero, todo lo que oían los niños en su entorno cotidiano. A continuación, evaluaron no solo sus habilidades lingüísticas, sino también la actividad cerebral mediante neuroimagen. El hallazgo fue revelador. Lo que mejor predecía el desarrollo del lenguaje no era la cantidad de palabras que los padres pronunciaban, ni siquiera las que articulaban los propios niños, sino el número de interacciones conversacionales, esos turnos compartidos, esa danza dialógica donde el niño no es un oyente pasivo, sino un interlocutor activo. Más aún, Romeo descubrió que tales interacciones tienen un impacto directo y mensurable en la estructura y función del cerebro infantil. Cuanto mayor era la frecuencia de estas conversaciones recíprocas, más intensa era la activación del área de Broca, una región clave para la producción y comprensión del lenguaje. En virtud de ello, se hace evidente que el lenguaje no es simplemente un torrente que se vierte sobre el niño, sino una sinfonía coral que se construye a la limón, en el vaivén de las voces que se alternan. Dejar paladina constancia de este punto es crucial. Así como un pianista solo alcanza maestría con la repetición encarnada de escalas y partituras, también un niño aprende a habitar el lenguaje mediante la práctica viva y afectiva del diálogo. Las palabras, cuando se ofrecen en compañía de una mirada, una pausa, una réplica que escucha, dejan de ser ruido y se convierten en resonancia. La educación, en ese sentido, debería transitar también por esa senda, abandonar la lógica vertical del monólogo instructivo para abrazar la horizontalidad fértil del diálogo. No se trata solo de transmitir conocimientos como quien vierte agua en un recipiente vacío, sino de encender el pensamiento a través del encuentro, de ese ir y venir de preguntas, dudas, intuiciones y replanteamientos que configuran una auténtica relación pedagógica. Enseñar, entonces, no es dictar un saber acabado, sino suscitar la palabra del otro, hacerlo partícipe de un juego lingüístico donde se aprende no tanto por acumulación, sino por participación. Así como el lenguaje crece en la interacción cotidiana del niño con su entorno, también la inteligencia se afina y expande en el entretejido dialógico de una educación que escucha, que interpela y que responde. Porque educar es conversar el mundo, no memorizar el diccionario. El mito de la brecha de los 30 millones de palabras. Por el doctor Sergio Parra. National Geographic España Sataka muy interesante Webedia SJ Down Spain Yorokobu Mac Escapada Rural Radio Sapiens Baker Café Etiquetas. Opinión Análisis Sociedad Actualidad. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.